Hola amigo y amiga, bienvenidos nuevamente al Café de la Tarde, un espacio donde podemos compartir temas de nuestro interés, ciencia, arte, cultura, política, religión y muchas cosas más. Quédate conmigo, compartamos este delicioso Café de la Tarde. Café de la Tarde con Oscar Cruz. Hola amigo y amiga. ¡Qué enorme placer que puedas acompañarme a disfrutar de este rico café de la tarde! En esta ocasión hablaremos de una de las tres grandes religiones que existen actualmente en el mundo, como lo es el judaísmo. Como muchos de ustedes sabrán, en el mundo se practican tres grandes religiones, como son el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Y hoy vamos a enfocarnos en esta última religión practicada por millones de adeptos como es el judaísmo. ¿Quiénes son los judíos? ¿Cuál es su historia? ¿Y desde cuándo es practicada esta importante religión? Muchas gracias por compartir conmigo este espacio en donde hablaremos de temas variados, acompañados del exquisito sabor del café de la tarde. Mi nombre es Oscar Cruz y te invito a que compartas este video, no sin antes darle like y suscribirte a mi canal de YouTube y hagamos grande la comunidad de El Café de la Tarde. Conocer la historia de los judíos es muy importante si se quieren conocer los antecedentes de la religión judeocristiana, que goza de mucha popularidad e influencia actualmente. No obstante, la historia del pueblo de Israel es fascinante por sí misma. El Estado de Israel hoy atrae como un imán hacia su capital Jerusalén a millones de peregrinos de todas las religiones del mundo. Así ha sido desde hace más de 35 siglos, por lo que al hacer un resumen de la historia de Israel, no está de más decir que desde los israelitas antiguos hasta hoy se han fundido como un crisol las huellas de numerosas civilizaciones e imperios. Desde tiempos antiguos, el territorio donde hoy está Israel fue gobernado por culturas de muy diversas civilizaciones. La historia de Israel resumida da cuenta de un pueblo que ha superado duras pruebas. Está ubicado en el Oriente Medio, en las costas del mar Mediterráneo específicamente. Israel ostenta una historia llena de misticismos, de hallazgos arqueológicos y de profundas raíces e interpretaciones bíblicas. Durante el año 66 después de Cristo, el pueblo judío fue liberado del Imperio Romano para formar parte del Reino de Israel. Tras la destrucción de Jerusalén por el emperador Tito de Roma, los judíos se alzaron contra el imperio en el año 135 después de Cristo, causando el exilio e impidiéndoles ocupar sus tierras. A la conquista de Israel por parte del Imperio Bizantino en el año 636 después de Cristo, le siguieron 600 años más de invasiones, entre ellas la de los cruzados. Después 300 años estuvieron bajo el imperio del sultanato de Mameluco. Luego el Imperio Otomano se alzó con el control de la región durante 400 años entre 1516 y 1917 hasta que Gran Bretaña se tomó para sí el pueblo cambiándole el nombre a Palestina. El judaísmo es una religión monoteísta que significa que creen en un solo Dios. Su nombre es Yahvé Elohim, que traducido se llama Jehová. Es un pueblo persistente y valiente que fue disperso miles de años de su tierra. Sobre cómo se constituyó el primer pueblo de Israel, la génesis de ellos comienza con la unión de grupos nativos de Canaán que se dedicaban al pastoreo. La línea genética de los judíos revela un amplio parentesco con pueblos kurdos y con pueblos del norte de Irak, lo que evidencia que de esta zona proviene la mayor parte de los ancestros de los judíos. La historia antigua de Israel está muy vinculada con relatos bíblicos. Después de su salida de Egipto, los israelitas siguieron
y se mantuvieron vagando en el desierto durante una generación completa. Después, bajo la dirección de su comandante Josué, invadieron las tierras de Canaán aproximadamente 1200 años antes de Cristo. Actualmente los judíos se pueden encontrar en todas partes del mundo, pero se establecieron principalmente en el Medio Oriente, lo que ahora son países como Irak, Irán, Afganistán, toda Rusia, Europa, África e incluso en América. De su pueblo salieron grandes reyes como David y Salomón, profetas como Samuel y Ezequiel, entre muchos. Fue un pueblo conquistador, pero también fue un pueblo conquistado. Sus rituales fueron de sangre para agradar a Dios. Y para el pueblo cristiano judío también llegó el esperado Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero ¿cómo comienza la historia de los judíos? Ese es algo que vamos a estudiar a continuación. Te invito a que te quedes conmigo. Comparte este video, dale like y suscríbete a mi canal y conozcamos un poco más de esta fascinante historia del pueblo judío. El cristianismo, el islamismo y el judaísmo están estrechamente ligados con un gran personaje el cual es llamado el padre de la fe. Su nombre es Abraham, el cual es descendiente directo de una de las 3 grandes tribus que formaron los hijos de Noé después del diluvio, quienes se extendieron por todo el largo y ancho de la tierra en ese entonces conocida. Curiosamente, otras culturas y civilizaciones relatan acerca del diluvio, de ese gran evento a nivel mundial que cambió por completo la tierra para siempre. Noé tuvo 3 hijos, los cuales son Sem, Cam y Jafet, y los descendientes de Cam poblaron las tierras que ahora son conocidas como Irán, como Libia e India, y son estas tribus llamadas los camitas por ser descendientes del hijo de Noé. Por otro lado están los descendientes de Jafet, los cuales poblaron la tierra que actualmente son conocidas por Rusia, por Moscovia e incluso muy al sur de China cantonesa. Estas tribus fueron llamadas los jafelitas por ser descendientes de Jafet, hijo de Noé. Y por último están los descendientes de Sem, los cuales se asentaron en Mesopotamia, lo que actualmente es Irak, Irán y Afganistán. Y por ser los hijos de la tribu de Sem, hijo de Noé, son llamados semitas. Y es hasta el día de ahora que los judíos son llamados de esta forma, los semitas. Dios quiso fundar una nueva nación, un nuevo pueblo escogido directamente por Él. Y para ello escogió a este personaje, Abraham, el cual estaba asentado en la tierra de Ur, perteneciente a los caldeos. Dios le pidió a Abraham que se fuera de esa tierra y que además dejara a su parentela y que le daría a él una nueva tierra prometida. Jehová le prometió a Abraham que haría de él una gran nación. En Génesis 12, del 1 al 4, podemos ver: y el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y seréis de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan yo maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Aram. Ahora, cabe preguntar, ¿quién le enseñó a Abraham acerca de este Dios? Recordemos que él era descendiente de uno de los hijos de Noé, Sem, y este había presenciado de una forma directa la corrupción de la tierra y de cómo Dios se le apareció a su padre Noé, mandándole a este que construyera un arca para poder salvarse del diluvio, pues Dios destruiría la tierra. Noé fue fiel a Dios e hizo tal como él le mandara.
Cam, su hijo, adoptó para sí las creencias de un único Dios Jehová y así le enseñó a sus hijos y nietos. Y es por eso que Abraham adoptó para sí la creencia de un solo Dios Jehová. De este fascinante personaje que es Abraham, podemos hacer un programa completo del Café de la Tarde. Como sabemos, Abraham también tuvo su descendencia, del cual hablaremos en este momento, de Isaac. Como ya hemos visto, Abraham dejó su tierra, llevándose consigo a su esposa Sara, quien además era su media hermana. Pero ésta era estéril y no podía darle descendencia a su esposo Abraham. Pero Jehová le promete que su mujer, Sara, tendría un hijo de él. Su nombre sería Isaac. El nombre de Isaac significa el que hace reír. Se deriva de la reacción de sus padres cuando Dios le dijo a Abraham que él, a sus 100 años de edad, y su esposa Sara, de 90 años, tendrían un hijo. Isaac era el segundo hijo de Abraham. Su primer hijo, Ismael, vino a través de Agar, la sierva de Sara, como consecuencia de la impaciencia de Sara para darle una familia a Abraham. Tan pronto como Isaac nació y fue destetado, Sara insistió en que Abraham debía echar a Agar y a su hijo para asegurarse de la herencia familiar fuera solo para Isaac. De esta forma, Dios le dice a Abraham que haga como su mujer Sara le dijo y echó a Agar y a su hijo Ismael, pero Dios no los abandonó. Y es así que nace el patriarca de otra de las grandes religiones del mundo, Ismael, padre de los musulmanes, de quien haremos un próximo programa, un próximo Café de la Tarde. Dios puso a prueba la fe de Abraham y le pidió que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio a él, a lo que Abraham accedió sin pensarlo 2 veces. Isaac fue llevado por su padre a una montaña donde Abraham, en obediencia a Dios, se preparó para sacrificar a su hijo Isaac. 2 de sus siervos cargaron los asnos e hicieron un viaje de 3 días hasta el monte Moriah, donde, dejando atrás a sus siervos, Abraham e Isaac llevaron la leña, el cuchillo y los materiales para el fuego, diciendo que iban a adorar a Dios y luego regresarían. Un poco extrañado, Isaac preguntó acerca de la ubicación del cordero, pero Abraham le dijo a Isaac que Dios proveería de un cordero. Abraham procedió a edificar el altar, compuso la leña, ató a su hijo y lo puso sobre el altar y sobre la leña. La Biblia no da ninguna indicación de que Isaac se hubiera resistido. Cuando Abraham se preparaba para matar a su propio hijo, un ángel lo detuvo y luego Abraham vio a un carnero trabado en un zarzal y lo ofreció en su lugar. Aquí hay una analogía muy interesante del relato que refleja que Dios en ese momento estaba entregando a su único hijo Jesús para ser sacrificado. Dios ciertamente proveyó el cordero literalmente para Abraham e Isaac en aquel entonces. Sara murió cuando Isaac tenía alrededor de 40 años. Isaac, siendo adulto, se casa con Rebeca, de quien concibe gemelos, los cuales fueron llamados Esaú el primogénito y Jacob el segundo. Aquí se produce un hecho muy extraño, pues Rebeca tenía clara preferencia por Jacob, pero en cambio su esposo Isaac prefería a Esaú por ser un hijo fuerte y muy valiente. En cambio Jacob era muy diferente a su hermano Esaú. La Biblia narra cómo Rebeca y Jacob hacen un plan para obtener la bendición de su padre Isaac, y es que ésta fuera para Jacob y no para Esaú, de quien le pertenecía legalmente, y ésta solo podía ser ofrecida una tan sola vez. Rebeca prepara una comida especial de lentejas y se las ofrece a Esaú a cambio de dejar que sea Jacob quien reciba la bendición de su padre. Mientras tanto, Jacob se disfraza de su hermano Esaú poniéndose pieles en su cuerpo para engañar a su padre, quien ya había perdido la vista a esa edad. De esta manera, Esaú
cede su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. La historia es muy larga y compleja para poder explicarla en un solo programa, pero en el futuro haremos un programa para cada uno de estos personajes. Esaú entra en enemistad contra Jacob por haberle engañado, el cual tiene que huir de su casa para no ser muerto a manos de su propio hermano Esaú. En ese momento, en la huida, Dios se le aparece a Jacob, pues éste hizo un altar sobre una piedra donde derramó aceite e invocó el nombre de Jehová. Dios le hace la promesa de bendecirlo y de hacer de él una gran nación, al igual que lo hizo con Abraham. Aquí también la Biblia relata que Jacob se le aparece un ángel con el cual entran en combate y pelean toda la noche hasta que el ángel le ruega a Jacob terminar la pelea y le hace la promesa de bendecirlo, pero también se da un caso muy particular, le cambia el nombre y en vez de Jacob se llamará Israel. Ya en el destierro, Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas, de las cuales obtuvo 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Jacob tuvo un hijo de Raquel, una de sus 2 esposas, quien también era estéril, al igual que Sara con Abraham. Pero Dios le concede tener hijos y fue madre de José y de Benjamín. José era el preferido de su padre Jacob porque amaba a su esposa, y el cual hizo esto entrar en celos a sus otros hermanos, y estos decidieron vender a su hermano Jacob a unos mercaderes que pasaban, y estos lo llevaron a Egipto, donde fue comprado por un siervo egipcio, Potifar. De esta manera comienza la historia de los israelitas en Egipto, en donde permanecieron en esclavitud alrededor de 400 años, hasta que surge otro personaje, Moisés, de quien su niñez fue educado como un príncipe de Egipto. Dios se le aparece a Moisés porque éste había sido desterrado al ser descubierto que no era egipcio, sino que era hebreo y había defendido a los hebreos. Moisés es el encargado de dirigir a su pueblo por el desierto de camino a la tierra prometida Canaán. Pero el pueblo, al verse en el desierto, protestó porque no tenían abundante comida como sí la tenían en Egipto. Dios, al escuchar esto, se enojó con su pueblo y los hizo vagar por el desierto por una generación completa. Finalmente, cuando llegaron de la mano de su comandante Josué, llegaron a las tierras de Canaán y mataron a todos los habitantes de Canaán a filo de espada, y se quedaron con esas tierras y le llamaron la nación de Israel. El pueblo judío se estableció en esas tierras por cerca de 1500 años, hasta que en el año 135 después de Cristo fueron expulsados al enfrentarse al Imperio Romano. Han vivido en el destierro por casi 2000 años, y no fue hasta el 14 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue establecida esa tierra como el Estado de Israel. Después de muchas negociaciones políticas y diplomáticas es que se establecieron en esa región, despojando a la vez a los palestinos de las tierras donde habían habitado por cientos de años. La religión judía es muy parecida a la religión cristiana, a diferencia que los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús Cristo, de acuerdo a la tradición, era judío. Fue a raíz de su muerte que se produjo la separación entre cristianos y judíos, ya que estos últimos, rigiéndose por el Antiguo Testamento, se negaron a creer que Jesús de Nazaret fuera el Mesías. La diferencia entre estas dos religiones está en torno a la validez del Nuevo Testamento. Como ya lo mencionamos, Jesucristo no es aceptado como el Mesías
para los judíos. El pueblo judío posee una identidad etnorreligiosa cuyo código de vida y código moral lo dictamina el judaísmo, una de las tres grandes religiones monoteístas del planeta. La cultura judía es una mezcla de producciones culturales propias de la iglesia judía y de su comunidad. A pesar de que el pueblo ha estado a lo largo de 2000 años geográficamente disperso, la cultura judía se ha mantenido unida y ha propiciado el diálogo entre sus practicantes, a menudo como una forma de resistencia de gueto frente a las comunidades mayoritarias, llámense estos musulmanes o cristianas. En esto, las prácticas religiosas tienen un lugar central, sobre todo en las poblaciones ortodoxas. Sin embargo, a principios del siglo XX, en Europa Central y Oriental, se creó un judaísmo secular que permite a los descendientes de las familias judías reconocerse como tales, pero no regir sus vidas por las leyes religiosas judías. La más antigua de las tres religiones monoteístas cuenta con menos fieles de todas. Sus prácticas se rigen por la Torá o el Pentateuco, que es reconocido por los 5 primeros libros de la Biblia que forman parte del Tanaj o Antiguo Testamento, por lo que tienen raíces comunes con el cristianismo. Las principales características del judaísmo es la creencia central de que tiene que ver con un Dios único, presente en todos lados, enterado de todo y creador del universo, que habría elegido al pueblo judío entre todos los pueblos como favorito para revelarles y darles los 10 mandamientos y regirse de una manera divina en base a la ley. Quienes eligen regir sus vidas por el código ético y moral de los judíos suelen denominarse judíos ortodoxos. Algunas de las costumbres más conocidas de la cultura judía son la circuncisión. A los 8 días de haber nacido todo niño varón, se le practica la circuncisión. Es un rito conocido como Berit Milá, pacto de la circuncisión, cuyo símbolo del pacto entre Dios y Abraham es tal como lo establece el libro de Génesis. El Shabbat es el 7º día de la semana, es un día sagrado para el judaísmo y coincide con el atardecer del viernes y la aparición de las 3 estrellas de la noche del sábado. Durante este período, el pueblo judío se abstiene de trabajar. Como en el Génesis se dice, Dios terminó el trabajo de la creación que había hecho y descansó al 7º día. Romper una copa en un casamiento. Una de las bodas judías y una de las tradiciones es que se rompe una copa envuelta en un pañuelo blanco para rememorar la destrucción del templo de Jerusalén hace más de 2000 años, donde estaba el arca de la alianza y el candelabro de oro de 7 brazos con el que se celebra el culto hebreo de la antigüedad. La cultura judía tiene fama de ser una de las más restrictas del mundo. Algunos alimentos están prohibidos. La ingesta del cerdo, por ejemplo, está completamente prohibida para los judíos, pues es un animal impuro. Lo mismo ocurre con la sangre, cuyo consumo está totalmente prohibido en la Torá, por lo que el consumo de algún embutido como chorizos o morcilla está completamente prohibido. O algo que contenga preparación con sangre no se puede comer. Las carnes deben de ser preparadas a modo de koshero, es decir, mediante un sangrado previo riguroso. Los crustáceos o mariscos están completamente prohibidos en la Torá. El vino que no sea kosher en algunos casos también está prohibido. La separación de alimentos, la ingesta de lácteos debe ser en tiempos específicos y nunca mezclados con carne. Si un judío come carne, deberá esperar al menos 3 horas para poder comer leche o algún derivado. Otras prohibiciones del cuerpo: los tatuajes, los piercing y otras formas de arte corporal están completamente prohibidos para los judíos.
Los niños no deben cortarse el cabello hasta cumplidos los 3 años de edad, cuando se lleva a cabo la ceremonia de Upsherim. Otra de las características de los judíos es que sobresalen en donde se encuentren por ser muy prósperos y ricos. Actualmente tienen un dominio predominante en las riquezas mundiales, siendo estos dueños de bancos, de empresas, de negocios muy prósperos, y también poseen uno de los ejércitos más grandes y poderosos del mundo, haciendo esto que tengan aliados, pero también muchos enemigos. Sin duda alguna, el pueblo judío es un pueblo muy especial. Es un pueblo que, a raíz de tener esa prosperidad, puede llamarse un pueblo escogido de Dios. Queda a su criterio el saber o el aceptar si ellos son verdaderamente el pueblo escogido de Dios. Amigos, esto ha sido el Café de la Tarde. Hemos hablado un poco acerca de la religión judía, una de las más grandes de las 3 religiones principales del mundo. Esto ha sido el Café de la Tarde y te agradezco que hayas estado conmigo, que me hayas acompañado. Si te ha gustado este video, por favor dale like, suscríbete a mi canal y muchas gracias nuevamente por haber compartido conmigo el Café de la Tarde.